Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Ah, excelente, excelente. Mucho calor, pero estamos vivos, gracias a Dios. Así es. Nos estamos quemando, pero sobreviviremos. Me dan un segundito para que se conecten unos cuantos más. Bien. Buenas tardes. Ya estoy por aquí. Faltan varias personas. Vamos a ver. ¿Qué dicen en el grupo? Que no lo estoy leyendo. Porque alguien no se podía conectar. ¿Me escuchan? Sí, Aló. maestro. Sí, lo Las escuchamos. personas que no se podían conectar, ¿ustedes creen que están acá ya? Hay uno que se está conectando, profesor. Porque él me dice que no, que ha intentado varias veces y nada. Bueno, estamos por acá. Hoy es nuestro segundo encuentro. Bienvenidos sean todos. Según lo acordado en la semana, dijimos que vamos a comenzar el módulo número 2, que son los aspectos generales de la contabilidad. Entonces, hicimos un pequeño cuadro con los temas que vamos a tratar hoy, donde tanto ustedes como yo vamos a hablar del módulo completo. Entonces, nuestro módulo, como ya les dije anteriormente, se llama Aspectos Generales de la Contabilidad. Este módulo tiene como objetivo
Al finalizar, todos los participantes estén en la capacidad de describir los aspectos generales de contabilidad según su origen. Entonces, como toda disciplina, la contabilidad también tiene una definición. Hay múltiples definiciones. En el material aparece la siguiente y dice que la contabilidad consiste en una técnica que se utiliza para registrar todos los acontecimientos económicos producidos en una empresa de manera sistemática y en orden cronológico expresados en términos monetarios, es decir, en dinero. ¿Para qué? Bueno, para que con ella controlemos los recursos y consecuentemente informemos adecuadamente a los diferentes interesados cuya finalidad es facilitar la toma de decisiones. Es decir, que con la contabilidad verificamos si estamos bien, estamos mal y qué quieren hacer los socios con su empresa. La aplicación de la contabilidad está orientada a las entidades económicas o empresas, entendiéndose esto último como entes que se dedican fundamentalmente a comercializar, producir mercancías para fines de venta o brindar algún tipo de servicio. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Promover la eficiencia administrativa, evaluar de políticas internas, desarrollar planes de acción y proyecciones de sus resultados, evaluar la aplicación de los controles administrativos previamente establecidos, determinación de precios de bienes y servicios para establecer precios de ventas adecuados, o sea, para poder competir, evaluar el control interno con miras a salvaguardar y proteger sus recursos y evaluar la situación económica y los resultados operacionales. Bien, entonces, según el cuadro que nosotros hicimos, los participantes en esta actividad somos, segundito, aquí. Dice que el facilitador, o sea, yo iba a dar el concepto, ya lo hablé, la importancia y la introducción a la historia que está por acá. Denme un segundito. Vamos a buscarlo en la guía. Aquí. De acuerdo a los investigadores de la historia, la contabilidad existe desde la edad primitiva, las sociedades primitivas humanas. El ser humano ha tenido la necesidad de proteger sus propios recursos, salvaguardándolos de las posibles contingencias causadas por la naturaleza y de su propio semejante. Esta conceptualización es conservada y aplicada en los tiempos actuales, aunque atendiendo a las circunstancias actuales, para realizar un enfoque más acabado, tratamos la contabilidad clasificando en sus diferentes etapas históricas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, según el cuadro, a partir de lo que yo estoy diciendo, quedamos que la contabilidad en la edad antigua la va a tratar Yamilet Cruz Peña, o Peña Cruz, Yamilet. Yamilet, ¿está por aquí? Yamilet. Escríbale por el grupo, por favor, a Yamilet. Me avisan si la contacta.
Yamilet apareció. Lo que pasa es que no me salen los nombres. ¿Qué me dicen de Yamilet? No apareció. Ya no. ¿Perdón? Todavía no responde. Ah, bueno, alguien que no vaya a exponer, que pueda leer lo que yo estoy presentando de la contabilidad en la edad antigua, por favor. Yo lo Alguien que- leo. Adelante, entonces. Se está viendo la pantalla. Esta parte. Verifiquen, porfa. Sí, se ve. Ah, pues es todo tuyo. ¿Tu nombre es? Se va como el audio. Yasmín, ¿me escucha? Sí, Yasmín. Sí, Yasmín. Ok. Adelante, entonces. Y gracias. Ok, la contabilidad en la edad antigua. En los primeros tiempos de la edad antigua, cuando la lucha cotidiana por la subsistencia arrastraba consigo el intercambio de bienes y servicios a través de la ley del más fuerte y que todavía no habían surgido los primeros árboles de los medios de civilización del intercambio comercial, no existía la imperiosa necesidad de hoy día de llevar anotaciones contables como medios de garantizar el control de las operaciones resultantes de dichos intercambios. A medida que fueron transcurriendo los años, el proceso evolutivo del hombre respecto a su organización social fue alcanzando etapas más elevadas. Se va el audio, no se escucha. ¿Me escucho? Ahora sí. Ok. A medida que fueron transcurriendo los años, el proceso evolutivo del hombre respecto a su organización social fue alcanzando etapas más elevadas y vislumbrando un futuro más promisorio para la humanidad. En tal sentido, podemos observar cómo se consolidaron las familias para formar grupos triviales y luego, en una acción de mayor alcance, se integraron grandes grupos que dieron como resultado la formación de las naciones. A este nivel de fortalecimiento de las estructuras sociales le correspondió una etapa también superada como medio de intercambio, la cual no podía ser otra que el comercio por vía moderada y más tarde civilizada. En virtud de que para aquellos primeros tiempos de la historia de la humanidad, el hombre no disponía del valioso recurso que constituye la escritura y era necesario conservar algún tipo de anotaciones o registro de las transacciones comerciales, nuestros comerciantes y personas de negocios del ayer se vieron precisados a grabar muescas en rocas o árboles o señales en las paredes de barro de sus casas. Eso era Yasmín antes, que la gente decía de que eso va a quedar grabado en piedra. Porque así era que se anotaban, así que hacían las anotaciones en esa edad primitiva. Sí. A medida que fueron transcurriendo los años, las actividades comerciales fueron creciendo tanto en volumen como en complejidad y en esa medida fue incrementándose la necesidad de utilizar algún tipo de registro escrito que permitiera hacer frente a las necesidades y exigencias de la época. Si lo puedes subir un poquito. No fue hasta el periodo comprendido entre 3000 años antes de Cristo, según los historiadores, cuando se produjeron los primeros registros. De acuerdo a los informes de que se dispone en la actualidad, estos escritos eran en forma pictórica, plasmados en tablillas de barro, y su fabricación se le atribuye a los sumerios, los cuales fueron predecesores de los babilonios. Según los datos arqueológicos, las técnicas utilizadas por los sumerios para llevar a cabo dichos registros consistían en tomar tablillas de barro húmedas y con el extremo afilado de un junco o carrizo hacían las marcas correspondientes. Para asegurar que dichos registros fueran permanentes, colocaban las tablillas al solo en su defecto, la pasaban por un horno. La utilización de las tablillas de barro constituyó el medio de registros por excelencia en aquellos tiempos de las anotaciones escritas.
a tal punto que se extendió a culturas posteriores como fueron las del cercano Oriente Mediterráneo, así como la cultura de Siria y Babilonia. Señores, a veces uno escucha la historia y yo siempre me pregunto, ¿y cómo era que se vivía antes? Porque, ¿cómo uno castiga al modernismo? Porque eso era mucha lucha que se cogía en los tiempos de la edad primitiva. Bueno, bastante. Continúo. Sí, puedes continuar. Según los estudios realizados al efecto, los registros comerciales más antiguos del que se tengan conocimiento se produjeron en Babilonia alrededor de los 2600 años antes de Cristo. Y se ha establecido que los mercaderes de ese país ordenaban a sus escribanos a que prepararan los registros de recibos, gastos, contratos de trueques, ventas, préstamos de dinero y otras operaciones de índole comercial utilizando las técnicas antes referidas. Ah, pero estaba muy moderno como quiera en ese tiempo, haciendo de todo. En vista de que las tablillas de barro presentaban muchas dificultades, tanto en su elaboración como en su manejo y escritos que en ellas se hacían, los hombres de aquel entonces se vieron abocados a buscar algún sustituto de los medios hasta entonces utilizados para hacer anotaciones. En tal sentido, tenemos que los egipcios hicieron uso por vez primera del papiro alrededor de 3000 años antes de Cristo, tal vez en un esfuerzo desesperado por obtener el material que iba a reemplazar la tablilla de barro. Con la utilización del papiro y el enorme respaldo dado por los faraones egipcios, la teneduría de libros logró alcanzar un avance nunca visto hasta entonces. Y es que precisamente a ellos les corresponde el mérito de ser los propulsores de la gran empresa comercial, actividad esta que constituyó la principal razón de ser de la contabilidad. El auge de la teneduría de libros en aquellos tiempos fue tal que los escribanos de estado de los faraones conservaban registros minuciosos de los esclavos, operaciones de cosechas, cuentas y listas de rayas de jornaleros, recibos y pagos de las bodegas que constituían la tesorería egipcia. Además de los medios antes señalados, usados en la Edad Antigua para conservar las anotaciones, tenemos que también se utilizaron los llamados cuadernos y códigos, los cuales eran fabricados utilizando de 2 a 10 tablillas de madera cubiertas de cera y unidas con tiras de cuero. En la superficie de estas tablillas se hacían las anotaciones correspondientes mediante la utilización de un hueso afilado o con un objeto de metal preparado para tales fines. Según los investigadores e historiadores, el tipo de material antes descrito fue utilizado principalmente por los romanos y los griegos, pero en vista de las dificultades que presentaban dichas tablillas en su manejo, los romanos se vieron precisados a inventar el llamado códice, el cual se hizo en hojas de pergamino y produjo una notable superación a los inconvenientes antes mencionados. Se ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de la teneduría de libros fue característica tanto de los griegos como de los romanos y que aunque sus actividades en este sentido no llegaron a culminar con la utilización del sistema de partida doble, siempre tuvieron conciencia de la imperiosa necesidad de mantener registros eficientes como medio de garantizar un desenvolvimiento más adecuado en sus actividades económicas. Tal fue la importancia atribuida a la teneduría de libros que se llegaron a establecer leyes que obligaban a presentar y publicar estados financieros. Muy bien, Jasmine, muchísimas gracias. Ya ven cómo desde la edad primitiva estamos viendo lo que es contabilidad. Pero si ustedes se ponen a interpretar, eso no nace por un tema meramente de que vamos a hacerlo. Hay un tema de que el ser humano siempre hemos querido tener el control de lo que nos pertenece. Y sobre todo en esa época de los faraones, señores, esa gente peleaban por territorio. Antes se peleaba por establecer un territorio. Entonces, imagínense todo el control que debió llevarse desde ese tiempo.
¿Quién tiene ahora la contabilidad en la Edad Media? ¿Están por aquí? Catherine Chantal. Catherine Chantal. Escríbale por el grupo a Catherine, porfa. Profe, ella dice que no, el internet no la deja entrar. Ok. ¿Alguien me puede colaborar entonces con la lectura? ¿Alguien que Profesor, Ajá. Catherine, ¿estás por ahí? profesor, es Catherine. Ajá. Te escucho y te vas. Te escucho y te vas. Mi internet se va, yo le voy a leer y si en caso de ella usted sabe. Ok, está bien, adelante, verifica. Si no, yo te Ok. digo. Ajá. Contabilidad en la Edad Media. Los acontecimientos ocurridos durante la Edad Media y su relación con el proceso de desarrollo de la contabilidad son considerados de poca importancia en virtud de que durante esta etapa no se observó ninguna variación notable en los métodos y sistemas hasta entonces observados para realizar los registros contables. Además, se considera que en este periodo hubo una escasa conservación de dichos registros. Se ha establecido que el acontecimiento de mayor importancia que se produjo en esta época fue la utilización en Inglaterra del registro de manera y además hay que hacer registros variados. Baje, profe. Ok, Catherine, en esa parte no te escucha. La última parte que estaba leyendo Catherine dice que en Inglaterra se empezó a utilizar el registro de madera. También que en esta época se hace notar que aunque las figuras en estacas fueron utilizadas como medio de registro por varios milenios antes de Cristo, esta técnica de registro fue utilizada en Inglaterra hasta después de la era cristiana. Gracias, Catherine, por hacer el intento. Vamos ahora con la contabilidad en la Edad Moderna, que tenemos a nuestra compañera Yamel Sánchez. Yamel. Aquí estoy, profesor. Pero a mí me tocaba, ¿no era en la edad contemporánea? Bueno, yo anoté mal entonces. No, pues Sí, yo la puedo leer. Tengo el material. Contemporánea, perdón. Sí. Es Vale, que a Yamel le tocan las dos. son las dos. No, a Catherine. Pero como ella su internet tiene problemas, vamos a Yo lo ayudarla puedo ahí, ver. por favor. ¿Puedo entonces empezar? Déjenme Exacto. encender la Sí, adelante. tardes. Buenas tardes. Contabilidad en la Edad Moderna. Esta etapa se inicia en el año 1453 y culmina con la Revolución Francesa. Durante ella surgen dos grandes acontecimientos que hacen que nuestra disciplina comience a entrar en su etapa de divulgación. Estos son el uso de los números arábicos y la invención de la imprenta. Con la aparición de la imprenta, los estudiosos comienzan a divulgar sus conocimientos mediante el método de la partida doble, saliendo a su vez a la luz pública un conjunto de breviarios de cultura general escrito en latín, así como temas variados y valiosos. Según Federico G. Manero, en su obra Origen y Evolución de la Contabilidad, 1982, se considera como pionero en el estudio de la partida doble. Benedetto Contrugli Rangel, nativo de Dalmacia, autor de la Della Mercaturat del Mercante Perfecto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458. Sin embargo, no fue publicada sino hasta 1573. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Marciana de Venecia. Cabe aclarar que la historia de la imprenta es
especifica que en 1494 se estableció en Venecia el impulso alemán Aldus Mauritius. El libro, por cierto muy bien estructurado, es un pequeño tratado de instrucciones para la práctica del comercio, la contabilidad, esto cada capítulo, pero en forma suficientemente explícita como para establecer la identidad de la partida doble. Señala el uso de 3 libros: cuaderno como mayor, geomale, diario y memoriale como borrador o recordatorio. Establece la circunstancia de que el cuaderno debe tener un índice para facilitar la identificación de la cuenta rápida. La obra establece que el del borrador se debe transportar las partidas al diario y del diario al mayor, así como registrar en el diario todo el capital, que al final de cada año se debe compilar del libro mayor al balance, recibiendo el nombre de bilancione, y que todas las ganancias o pérdidas se deben pasar a la cuenta del capital. Dame un segundito ahí, por favor. En el año... Yamel, dame un segundito ahí, por favor. Yamil. Yamel. Estamos... Yamel. Gracias. Perdón, Yamel. Estamos verificando, ustedes decían aquí, conocimiento del método de la partida doble desde los años 1500 y pico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La contabilidad es eso, partida doble. Eso quiere decir que todo lo que se debita, tú tienes que acreditarlo. Entonces, a partir de ahora, la palabra que más vamos a utilizar es esa: débito y crédito. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar un débito sin dar un crédito. Bien, entonces, si vemos aquí lo que dice la historia, la edad, esta es la edad contemporánea, ¿verdad? La moderna, profe. En la edad moderna, dice que usted pasa del cuaderno al diario y del diario al mayor, perdón, del diario al diario mayor, y así usted compila el libro mayor al final del año y hace un balance de ganancia y pérdida. Señores, desde esa época la contabilidad es la misma y no ha cambiado en nada. Entonces, a lo que le digo es que si nos aprendemos lo que significa la partida doble, verificamos las cuentas según sus orígenes, cuáles son de débito, cuáles son de crédito, ya tenemos la mitad del curso ganado. Bien, continúa, Yamel. Gracias, profe. En el año 1494 se imprime en Venecia el libro de Fray Luca Paciolo. Lleva por título Suma de aritmética, geometría, proporciones et portionalista, constituyendo esta la primera obra publicada relativa al sistema de contabilidad por partida doble. Aunque no es un libro que trata de manera específica sobre la materia contable, incluye de manera detallada el sistema de 2 entradas. Cabe destacar que en esta época histórica de Edad Moderna, que en el año 1633, Ludorico Flori, jesuita, escribe evidencias de su orden, un libro que es publicado en Palermo bajo el título de Trato de mod di tener e il. Libro doppio doméstico. De él se puede decir que fue el primero que distinguió claramente la balanza de comprobación, su concreto uso y la adecuada forma de cerrar los libros mediante ella. También analizó la presentación de estados financieros y su significación. El primero que lo usó con fines de información refiere a lo que es la edad moderna. Ustedes están escuchando a Yamel porque el audio parece que también le tiene problemas. No. No se escucha, ¿verdad? Yamel, verifica. Exacto. Habla ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí.
Lo voy a volver a leer. En el año 1494, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Se imprime en Venecia el libro de Fray Luca Paciolo, que lleva por título Summa de aritmética, geometría, proporciones et portionalitia, constituyendo esta la primera obra publicada relativa al sistema de contabilidad por partida doble. Aunque no es un libro que trata de manera específica sobre la materia contable, incluye de manera detallada el sistema de 2 entradas. Cabe destacar en esta época histórica de la Edad Moderna, en el año 1633, Ludorico Flori, jesuita, escribe para beneficio de las residencias de su orden un libro que es publicado en Palermo bajo el título de Trato de modo di tener il libro doppio doméstico. De él se puede decir que fue el primero que distinguió claramente la balanza de comprobación, su correcto uso y la adecuada forma de cerrar los libros mediante ella. Analizó la presentación de estados financieros y su significación. El primero que la usó con fines de información referente a una situación económica. Excelente, Yamel. Tú tienes contabilidad de la edad moderna también, ¿verdad? En contemporánea. Esa le concluimos con la moderna ahora. Sí, me dice ¿Con la si contemporánea? inicia o... Sí, tú puedes iniciar. Sí, perfecto. Contabilidad en la edad contemporánea. A partir de la Revolución Francesa, en 1789, se experimentaron cambios trascendentales, fundamentalmente causados por el intercambio comercial entre los países europeos y consecuentemente por el desarrollo industrial. Al comenzar el siglo XIX, la burguesía de los comerciantes era ya opulenta y el proceso industrial comenzaba su carrera de éxito. Adam Smith y David Ricardo, padres de la economía, habían hecho las fuertes raíces del liberalismo. Fue a partir de esta época cuando la contabilidad comienza a sufrir modificaciones de su cambio, de su forma, bajo la tutela en la aplicación de principios de contabilidad. Francia inicia esta reforma al confiar en el... Yamel, perdón. Ya entonces, en la edad contemporánea, lo que van es surgiendo principios de contabilidad, o sea, formas en las que debemos llevar los libros contables. Porque anteriormente, obviamente, ellos tenían o hacían unos procedimientos que era contabilidad, pero ya al existir más biografías sobre contabilidad, entonces se fueron desarrollando aplicaciones de principio, leyes también, que son leyes, algunas son territoriales que aplican en cada país, y normas internacionales de contabilidad. Continúa, Yamel. Bien. Continúo. Sí. No se escucha. No se escucha, profe. Puedes continuar. Es tu internet. Sí. Francia inicia esta reforma. Sí, se escucha bien. Francia inicia esta reforma al confiar en el célebre contador parisino con Molière, la completa reestructuración contable de las finanzas francesas. Otro país que a partir del siglo XIX ha contribuido de manera preponderante al perfeccionamiento de la contabilidad fue Estados Unidos de Norteamérica, el cual comenzó su gran surgimiento económico a partir de su independencia de Inglaterra, pues debido al bloqueo económico que última le aplicó, tuvo que industrializarse con la construcción de vías de comunicación, ferrocarriles, la telegrafía, entre otros. En el año 1880, cuando inversionistas ingleses, escoceses, comienzan a adquirir intereses en los Estados Unidos, consideran prudente mandar sus propios auditores, con el objetivo de que vigilaran las fuertes empresas constituidas en el nuevo continente.
Y es así como establecen en los Estados Unidos las firmas Price Waterhouse y Peat Markin Mitchell. En inglés En las años firmas más son tarde, Price Waterhouse y Pitt McQueen Mitchell. Price se llama la firma. Ellos son unas firmas que inclusive están aquí en el país, están esas firmas. República Dominicana. Entonces dices que estas firmas más adelante americanizadas se convierten en las firmas más importantes de ese país. Esas dos firmas fueron internacionalizadas y actualmente se encuentran con instalaciones en la República Dominicana. En la primera década de los años 1900 sucedieron acontecimientos que incidieron de manera sustancial para la contaduría. Se encuentran en el sitial que hoy disfruta. Ellas fueron el desarrollo de las instituciones académicas a nivel superior, la renovación de la literatura, la creación de organismos que agrupan a los profesionales, el fomento de instituciones para la emisión de principios de contabilidad generalmente aceptados y la creación de normas de auditoría, etc. Finalmente, hacemos referencia a la implementación en los tiempos modernos de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso contable, en fin de brindar informaciones confiables y oportunas. Referimos de manera específica el procedimiento electrónico de datos a través del computador. Ahí concluye, profe, la parte de la... Muy bien, Yamel, muchas gracias. Es ahí donde entonces comienza la parte tecnológica en el uso de la contabilidad. Ustedes saben que muchas empresas tienen ya su sistema de contabilidad totalmente digital. Algunos lo guardan en la nube, lo que lo llamamos la nube. Otros continúan sí teniendo su contabilidad de manera manual. Y la manual, obviamente la que vamos a hacer en los diferentes formatos de Excel, es la que vamos a aprender en el transcurso de este curso. Ahora, sus compañeras Giovanni y Hilary van a hablar sobre la contabilidad en la República Dominicana. No sé si tienen algún tipo de diapositiva que compartir, si no pueden empezar, si están por acá también. Sí, yo estoy por acá, yo soy la que inicio, no me pude hacer preparar nada, pero... Ok, pues no hay problema, puedes iniciar. Te voy a dejar... Ok. Ya después que la compañera habló un poco de la contabilidad en las edades ya mencionadas, como dice acá, es evidente y además natural que para los primeros años y antes de la vida republicana de nuestra nación, no existieran abundantes registros contables y mucho menos tradiciones de vocación hacia la organización y superación de estas materias. Las causas promotoras de tal situación son muy numerosas y variadas y además podrían considerarse como base de amplias polémicas entre los versados. ¿Puede subir, profesor? En la materia de hoy día, a nuestro juicio, las causas de mayor ponderación son las siguientes. Nuestro país era una nación muy joven con respecto a otros países fuera del continente americano. La economía del país estaba fundamentada principalmente en la agricultura, que se llevaba a cabo a través de medios completamente rudimentarios y precedidos por nuestro desconocimiento casi total de técnicas. La inestabilidad sociopolítica del país como consecuencia de la dominación extranjera sobre nuestro territorio y las luchas heroicas de nuestros patriotas no dejaban el tiempo necesario para pensar en la ordenación, planificación y activación del quehacer económico de la República. De lo antes expuesto, se desprende que la actividad comercial real y efectiva es prácticamente nula
y los registros y anotaciones de las operaciones que se llevaban a cabo eran también muy reducidas e incipientes. No fue hasta el año 1916 cuando se presentaron los primeros visos de asomo de la contabilidad organizada, como consecuencia de la primera invasión de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales trataron de organizar sistemas que le garantizaran el control de sus operaciones y las de los usureros de aquel entonces que estaban bajo su protección. Más tarde, las autoridades públicas fueron sintiendo la imperiosa necesidad de crear un sistema que pudieran dar luz sobre el horizonte que día tras día iba tomando la economía del país. Para cumplir con este requerimiento histórico, se trajo al país en el año 1920 un equipo de personajes norteamericanos que tuvo como nombre Comisión Dowes, la cual se encargó de establecer el primer sistema gubernamental de contabilidad organizada en el país, a cargo de una oficina de contabilidad general. Además, se creó una oficina de presupuesto y una tesorería general. A partir del 1929, cuando la actividad comercial del país va obteniendo una notable mejoría, la contabilidad va adquiriendo mayor importancia y se hace prácticamente imprescindible en los establecimientos comerciales más destacados de la época. Los tenedores de libros y los escasos contadores exóticos de aquellos tiempos originalmente tenían como centro de acción los ingenieros azucareros, pero con el nacimiento de varios negocios comerciales, su actividad acaparó un sector más... Profesor. Un sector más amplio de la economía y su demanda fue tal que muy pronto llegó a registrarse a la escasez de personas en asuntos contables. Es evidente que para la época, es evidente que para la década del 1930 existían algunos institutos que impartían los conocimientos elementales de contabilidad a las personas que para esos tiempos sentían la inquietud de investigar y prepararse en esa materia y cuya culminación del proceso de aprendizaje estaba sellado en la obtención de un título de tenedor de libros. Entre esos institutos podemos mencionar el Instituto Estenográfico Duploye, dirigido por el señor Juan Silio, y sus principales profesores eran Pedro Miguel Gerattini, Manuel Patini Maceo, Alcides García Rivera, Iván Lewis y Blas Mejía. Además, existía en el Instituto García y García, Instituto Horacio Ortiz Álvarez, los cuales funcionaban en la ciudad de Santo Domingo. Además, en la ciudad de Santiago funcionaba el Instituto Santa Ana. También es cierto que los jóvenes egresados de esos institutos eran absorbidos por las instituciones estatales y privadas. Y es posible, además, que los servicios prestados por estos estuvieran a la altura de las necesidades de aquellos tiempos. Pero a pesar de todo lo afirmado anteriormente, pronto comenzó a sentirse la necesidad de ir moldeando nuevos técnicos en contabilidad que tuvieran una visión más amplia en su medio de acción y de la economía en general. Profesora, hasta aquí mi parte y ahí sigue mi compañera, creo que Levi. ¿Qué le corresponde a la próxima parte entonces? Y está por aquí.
Te escuchas lejos. Y ahora, Ahora sí, te escuchas. ok. Profesor, yo no sé si usted leyó ayer que esta parte le íbamos a explicar, le íbamos a compartir entre tres. Ajá. Ok. Aunque ella leyó un poquito más de lo mío, pero voy a seguir donde ella se quedó. Sí, no hay problema. Y después tú se lo dejas a tu otro compañero. Ok, perfecto. De acuerdo. Estas inquietudes no hicieron esperar mucho, ya que los primeros años de la década de 1940, el ingeniero Juan Parada Bonilla, tras haber realizado un viaje a Cuba y habiendo copiado el sistema de una escuela vocacional de contabilidad de aquel país, somete a la consideración del gobierno dominicano un proyecto tendiente a crear una escuela oficial similar a la existente en Cuba. No habiendo el gobierno aprobado dicho proyecto por considerarlo de poca importancia, el ingeniero Parada Bonilla, haciendo alarde de una admirable fuerza de voluntad y de una visión histórica proyectada más allá de los años que correspondió vivir, decidió instalar la escuela por cuenta propia. Más tarde, en el año 1945, el presidente Trujillo, haciéndose eco de la labor que había desarrollado la escuela antes mencionada y quizás pensando en los buenos frutos que podía cosecharse para el futuro económico de nuestra nación, resolvió oficializar la escuela dirigida por el ingeniero Juan Parada Bonilla, contribuyendo así a la apertura con carácter oficial a una institución que iba a servir de simiente para la profesionalización de la contabilidad en nuestro país y la que nuestro más antiguo y distinguidos contadores del presente recuerda con el nombre de Escuela Superior de Peritos Contadores. En efecto, mediante la ley número 633 de la fecha 6 de junio de 1944, Gaceta Oficial número 6095, se aprobó la creación de la Escuela Superior de Peritos Contadores, la cual fue instituida mediante el decreto número 2383 del 6 de enero de 1945, expedido por el Poder Ejecutivo, la cual inició sus labores docentes a partir del 2 de abril de 1945. La misma fue ratificada y reafirmada en el año 1946 por el Consejo Nacional de Educación mediante la resolución número 13.746. La Escuela Superior de Peritos Contadores, a pesar que su número histórico ha pasado, en virtud de que ya no ocupa la primicia como institución de mayor jerarquía en la enseñanza de la contabilidad, debido a que ha sido relegada a las universidades. Todavía esa gloriosa meritoria institución mantiene sus puertas abiertas a los estudiantes de hoy en día. Otros acontecimientos de vital importancia para rápida proyección y prestigio alcanzado por la contabilidad en cuanto se refiere a su iniciada incidencia en la vida económica de nuestro país. Perdón, de nuestro país. Incluidos a previos en la ley número 633 en la fecha 16 de junio de 1944. Lo constituye la creación de las bases legales que iba a servir a soporte de la institución que más tarde surgió en el nombre que se ha previsto, Instituto de Contadores Públicos autorizados de la República Dominicana. Además de las formalidades que habían de observarse para
ejercicio de la contabilidad como profesión liberal en la República Dominicana. Esa es mi parte. Buenas, compañeros, sigo yo. Adelante, Roberto. Le diré que yo estoy algo nervioso, entonces les resumiré un poco lo que me toca exponer. No te preocupes, a lo natural. Aquí nadie te va a juzgar porque tú hables como hablas, porque leas como leas, sino es para que todos interactuemos bien. Ok. Pues Bueno, adelante. entonces, en primera instancia, de lo que me toca exponer es de cuándo comenzó aquí en sí la contabilidad, que dice que fue en el año 1944. A partir de esa fecha fue que se establecieron las reglas y las disposiciones legales para comenzar a ejercer como tal, mediante la ley 633 se halla, ay, escúchame, verdad, estoy algo nervioso. Y quienes están aquí a mi alrededor no me ayudan. Entonces, gracias a esa ley, se estableció las obligaciones y los compromisos, los cuales tenían que tener un contador público. Mediante eso también se creó la institución de contadores públicos, la cual se encarga de decir éticamente lo que debe hacer un contador público. En el siguiente párrafo nos habla de desde cuándo se empezó a ejercer en sí, como en las universidades, y desde cuándo empezaron a ver a los contadores públicos como profesionales en sí. Por ahí dice también que lo pusieron ya al nivel de un profesional como el de medicina, entre otras áreas. Y ya en el último párrafo nos habla de las instituciones, desde cuándo comenzaron a dar la contabilidad, y habían algunas que justamente en su fundación ya empezaron a dar la contabilidad como carrera, porque nos dice que la contabilidad en algunas de esas instituciones la daban como un técnico y después le empezaron a dar como carrera de nivel superior. Entonces le estaré diciendo a las universidades que le empezaron a dar así. Antes de la Universidad de Santo Domingo fue una de las primeras a que cual empezó a dar la contabilidad a nivel superior, pero como le dije abajo, nos dirá, yo le estaré diciendo todas las universidades que hay. Profesor, si lo puede bajar, le agradecería un poquito. Se le fue el audio a No, profesor, lo que pasa es que Ajá. como que estoy esperando que se ponga donde va. ¿Y dónde tú te quedaste? Porque eso como que voló todo, ¿verdad? Ya yo estoy en el último párrafo que no tengo que Ok. poner sobre ese tema. Dame un segundito, espérate. Dame un segundito. Se habló de la universidad, ¿de verdad? Tú estás aquí en la Ajá, ahí batalla. mismo, en las universidades, eso mismo. Adelante, sí. Bueno, ahí como le dije, nos dicen algunas de las universidades que comenzaron dando el técnico y después, después lo dieron como carrera superior. Tenemos la Universidad Católica, Madre y Maestra, en la ciudad de Santiago, fundada en el 1962, la cual, me perdí. Ok, esa universidad fue de la que lo daban como técnico y después lo dieron como carrera. Bueno, ahí dicen pocas palabras. Es una recopilación de todas las universidades, desde cuándo se fundaron y cuándo le empezaron a dar como técnico superior. Hay algunas que desde su fundación ya la daban como una carrera a nivel superior. Por ejemplo, si pueden ver la última, que es la Universidad Técnica
de Santiago. Dice aquí que originalmente la daba como un técnico y a partir del 1978 fue que la empezó a dar a nivel superior. Así hay otras universidades, las cuales especifica ahí, que hicieron lo mismo. Hay otras que desde su fundación ya la daban a nivel superior. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, Roberto. Viste que tú con tu propia palabra uno arma su explicación sin ningún detalle. Y como dijimos en la primera clase, yo creo que tú no estuviste. Aquí todos estamos para aprender, no solamente del facilitador, sino para aprender de nuestros compañeros. Bien. No, está bien, gracias, profesor. Lo que pasa es que estoy nervioso y aquí tengo un pariente que me pone un poquito más nervioso. Ya, ya. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las normas internacionales de contabilidad. Entonces quedamos que la parte de las normas internacionales de contabilidad yo la iba a exponer. El 29 de junio del año 73 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, por sus siglas en inglés IASC, que significa International Accounting Standards Committee, como resultado de un acuerdo tomado por organizaciones profesionales de los países Austria, Canadá, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Japón y México. Los miembros del IASC tienen completa autonomía en el establecimiento y emisión de las normas internacionales de contabilidad. Localmente tenemos lo que es el Instituto de Contadores Públicos Autorizados. En su calidad de organismo que regula la profesión del contador, adoptó las normas internacionales de contabilidad NICS como base de registro de las operaciones contables en República Dominicana. A partir del 1 de enero del 2000, mediante la resolución 14 la resolución del 14 de septiembre del año 1999, la finalidad de adoptar las NICS en República Dominicana tiene por objeto la regulación de la presentación de la información financiera, atendiendo a que la normativa legal vigente en cada país sea establecida por la autoridad pública o por organismos profesionales del país de que se trata. Estas normas internacionales de contabilidad, señores, lo que dictan cada una es la forma de la presentación de los estados financieros en su en las diferentes partidas que lo componen. Hay un sinnúmero de NICs. Uno puede ver la NIC número 1, que por ejemplo la NIC número 1 es sobre la presentación del Estado, que tú tienes que ponerle un encabezado en la parte de arriba donde diga empresa tal y tal o empresa SRL, estado financiero, y ponerle el periodo en el que abarca del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre, o sea, un año, y ponerle la moneda en que están los estados financieros. Entonces, ¿para qué son estas normas internacionales? La norma internacional lo que hace es que, aunque el estado financiero se produzca de una compañía en República Dominicana, tú puedas ir a Chile, Argentina, a México, a Bogotá, a Canadá, a interpretar esos estados y le demos la misma interpretación. Quien quiera que maneje ese estado lo pueda interpretar de la misma manera. Bien. Entonces, vamos a ver ahora de parte de su compañero Gianni Mella, la contabilidad y su relación con otras disciplinas. ¿Está por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Gianni. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Tú te conectaste a la clase pasada? No me pude conectar, no me dio opción a descargar Zoom en el celular. Ok, no, pues perfecto. Bienvenida entonces a la clase y nada, todo tuyo esta parte. Muchas gracias. El tema que me toca es la contabilidad y su relación con otras disciplinas. La contabilidad no es una disciplina que existe de manera aislada. Como se entiende, no se debe existir ninguna actividad en la sociedad, ya que su campo es de una interacción dinámica, puesto que tiene relación directa por su dinámica con el campo social y económico. Fundamentalmente, esta está para cumplir con sus objetivos
con sus objetivos se interrelaciona con la administración, que se ocupa de la optimización de los recursos generales a disposición de una entidad económica. La economía, que se encarga de proyectar y optimizar económicamente los recursos de que dispone una entidad económica, además de medir el grado de productividad de la inversión, así como su recuperación. Si puede, le puede dar un poquito más para abajo, profe, y disculpe. La psicología industrial, que investiga el comportamiento humano y sus relaciones dentro de las entidades económicas. La sociología se encarga de estudiar la realidad social del potencial humano en las empresas. El derecho regula el marco legal de las entidades económicas, incluyendo su creación y desarrollo. Las leyes tienen incidencia en la formación de las entidades, así como en los aspectos contables. Un poco más para abajo, profe. Las matemáticas sirven de base para extraer las informaciones que soportan los registros contables, el contenido de los estados financieros, así como su análisis e interpretación. A través de las estadísticas se pueden hacer mediciones cuantificables para controlar y proyectar sus operaciones financieras. Y la informática se encarga de diseñar los sistemas que permiten la información de la obtención de informaciones confiables y oportunas. Según lo que pudimos ver, la contabilidad tiene relación con muchas carreras y muchos negocios que hoy en día necesitan obligatoriamente la contabilidad para tener su funcionamiento el día a día. O sea, quiero decir con eso que así como una empresa tiene la capacidad de tener ingresos, también tiene unos gastos, tiene costos en la productividad para poder funcionar, y para eso necesita de la contabilidad para que llegue a tener un resultado óptimo al final de mes. Así mismo es, Yanni. Muchísimas gracias. Con la parte final que dijo Yanni, entiendo que no tengo nada más que decir. No sé si alguien más quiera tener algún tipo de palabra con relación a eso de la contabilidad de otras disciplinas que crean que sean interesantes. Bien, nadie entonces. Perfecto. Dijimos entonces o quedamos que en la parte donde íbamos a hablar sobre los sectores interesados en los servicios del contador público y las funciones que puedan desempeñar, tenemos lo siguiente. Voy a poner esto en formato de se va completo. Por acá. Por acá. Los sectores interesados en los servicios del contador público son varios. Por ejemplo, tenemos en las empresas privadas, ¿qué función puede desarrollar un contador? Puede ser el contador, el encargado de auditoría interna o de auditoría externa, el gerente financiero, el contador general, el contador de costo, el analista financiero, el analista de sistema o el asesor fiscal. En el sector público, sin embargo, es otro sector interesado en la contabilidad y función que desempeña un contador en el sector público es la contabilidad gubernamental, el encargado de presupuesto, el Contralor General de la República, donde está la contabilidad gubernamental, la Cámara de Cuentas, que si se fijan ahora con el cambio de gobierno, se cambió en su totalidad todos los miembros de la Cámara de Cuentas, y podemos ser auditor del Estado. Labores, otro sector puede ser de manera independiente, llevar igualas contables. Entonces, una persona que lleve igualas contables, como yo puedo ser asesor privado, catedrático universitario, funcionario de instituciones docentes, auditor independiente o miembro de instituciones gremiales. Entonces, ejercicios profesionales. Un contador público puede ejercer su profesión de manera independiente o relación de dependencia de una empresa empleada.
Cuando somos contador público autorizado independiente, estamos hablando del profesional de la contabilidad que ejerce su profesión de manera independiente sin que sea un empleado de la entidad a la cual presta sus servicios. Generalmente, esta actividad se ejerce cuando el contador es contratado para la realización de revisiones, o sea, auditorías externas, en los registros contables para que esté emitida una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y para el ejercicio de la profesión de manera independiente. Además, debe ser graduado de licenciado en contabilidad y es imprescindible poseer un S4, o sea, una autorización emitida de manera expresa mediante decreto del Poder Ejecutivo. Cuando usted termina su carrera, usted con su título universitario, obviamente validado por el MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, su récord de nota legalizado, su carta de egresado de la universidad, un acta de nacimiento legalizada, 2 fotos 2x2, usted hace una comunicación dirigida al Ministerio de Hacienda, pero usted en esta carta se dirige al presidente y le pide al presidente que le expida su S4. El presidente le va a emitir su S4 mediante un decreto presidencial. Bien, como contador público autorizado dependiente, el contador es el profesional que ejerce su profesión en relación de dependencia, o sea, empleado de una compañía. O sea, que depende administrativamente de la empresa. Para el ejercicio de la profesión de manera dependiente no es imprescindible poseer el S4 y, consecuentemente, este no puede examinar los estados financieros de la empresa para la cual trabaja, con la finalidad de emitir opinión sobre los mismos, ya que su función es puramente interna. Pero ¿quién me dice por qué? Porque, mis estimados, uno no puede ser juez y parte. Se supone que el contador que trabaja dentro de la empresa es quien realiza esos estados financieros. Entonces, si yo hago los estados financieros, yo mismo no puedo auditármelos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser juez y parte. Bien. Entonces, el último tema del que vamos a hablar. ¿Quién iba a decir algo? No, yo en realidad sí que entendí. Ah, ok, de acuerdo, Kenia, gracias. Ahora le vamos a hablar, o les voy a hablar de lo que son las diferentes formas de organizaciones mercantiles. La Ley 479-08 constituye una reforma integral de nuestra legislación en materia societaria. Cuando hablamos de leyes, siempre hay un número y después del guión lo que te quiere dejar dicho, el año en que se promulga la ley. Entonces, esta es la ley número 479 del año 2008. El objetivo principal de la ley ha sido modernizar nuestra legislación societaria, así como dotarla de referentes legales en áreas anteriormente no reguladas y reforzar la protección de sus distintos sectores. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es ver un video. No va a hablar sobre las diferentes organizaciones mercantiles. Anteriormente, las compañías generalmente eran compañía por acciones. Estas compañías por acciones era que tú decías, bueno, yo voy a formar una sociedad, pero la ley te decía, tú no puedes tener menos de 7 socios. Entonces, ¿qué tú hacías? Un hombre que era él que iba solamente a trabajar en la compañía, para poder entonces constituirla, tomaba la cédula de su esposa, la cédula de sus hijos mayores, le decía a su mamá y a su papá que le prestara la cédula para llegar a las 7 personas. Pero ¿qué pasa? Se hizo una revisión integral de cómo se hacía antes y se llamó entonces la reforma de la legislación en materia societaria y las personas que trabajaron en la reforma identificaron que la mayoría de las empresas que eran por acciones, generalmente todo el listado que decía que eran socios eran personas que lo ponían ahí para llenar el requisito. Entonces, a pesar de que eso era un mero requisito, se supone que si tú formas una compañía y son acciones, esas acciones tienen un valor. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la compañía crece, se supone que esas acciones van creciendo. Si yo, como Yael Maldonado,
les solicito a 6 personas de los que son participantes, ustedes, denme su cédula para yo poder formar una compañía, y ustedes no hacen nada para trabajar en la compañía, no ayudan a la compañía en nada, pero 10 años después, la compañía que yo formé, en la que ustedes me prestaron su cédula para poder constituirla, ustedes dicen, pero el profesor hizo una compañía hace 10 años y mi cédula está registrada como socio o accionista. Vamos a ver en qué tal la compañía de mi facilitador. Cuando ustedes van 10 años después, yo tengo un emporio, que Dios quiera que sea así, que factura muchísimos millones, pero el nombre tuyo está como que tiene acciones. Tú puedes demandarme por esas acciones. A pesar de que tú no pusiste un peso para trabajar, pero ya con el hecho meramente de que tu nombre esté bajo el nombre de la empresa, ¿qué va a pasar? Tú me demandas y yo tengo que pagarte por el precio del valor de las acciones en esa fecha. Entonces, en los tribunales hay un sinnúmero de demandas por ese mismo tema. Entonces, cuando se revisó la ley, se dijo, tenemos que hacer una reforma en la que esas empresas no tengan que contar con 7 personas para ser constituidas. Entonces, ahí llegaron diferentes tipos de organizaciones, entre ellas está la más común, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo que llamamos ahora SRL, que usted con simplemente 2 socios puede formar una compañía. También tenemos otro tipo que es usted solo como socio y se llaman empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces, para abordar un poquito más del tema, yo les voy a poner un video que es muy bueno explicando en qué consiste esta reforma integral a la ley de sociedades. Bien, denme un segundito. Acá yo le doy y comparto el lado. Me verifican si se escucha. ¿Se escucha? No, no escucho nada. Ahora no se escucha. Dame un segundito. A todos, ¿Y ahora? Mi nombre es Lía Johanna de Olio Cuello y en este video les voy a hablar sobre los tipos de sociedades que se deben constituir según la ley 479-08 y la ley 31-11. Este es el contenido de este video y ahora comencemos. La ley 479 constituye una reforma integral de nuestra legislación en materia societaria. Esto quiere decir que esta ley constituye las pautas que deben seguir las sociedades cuando se crean y hace las divisiones que se deben tomar en cuenta para cada una. El objetivo principal de esta ley ha sido modernizar nuestra legislación societaria para dotarla de referentes legales en áreas que antes no estaban reguladas y así reforzar la protección de los distintos participantes de cada sociedad. La Ley 31-11 abarca las modificaciones de la Ley 479-08. Algunas de las pautas que menciona la Ley 31-11 son que la ley reconoce, además de la sociedad accidental o en participación, los puntos jurídicos. También que la ley reglamenta las empresas individuales de responsabilidad limitada y también reglamenta las que no son de responsabilidad limitada, y que las sociedades anónimas simplificadas, cuya abreviatura es SAS, pueden ser constituidas por acto de voluntad de 2 o más personas. La sociedad en nombre colectivo, que es la primera que vamos a ver, es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios tienen la calidad de comerciantes y responden de manera subsidiaria, ilimitada, solidaria a las obligaciones sociales de dicha sociedad o de dicha empresa.
existe un mínimo de 2 socios para ser colectiva, pero el máximo es ilimitado. Esto quiere decir que todos los socios responden a las obligaciones de la empresa y que existe una solidaridad o una participación dentro de dicha sociedad. La sociedad en comandita simple se compone de uno o varios socios que responden igualmente de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales, pero la diferencia es que solo uno o varios comanditarios están obligados al pago de sus aportaciones. La sociedad en comandita por acciones también se compone de uno o varios socios y responden de manera indefinida, o sea, no están obligados, sino que la manera de responder se vuelve indefinida y solidaria para las deudas sociales. Estas tienen calidad de accionistas y solo soportan las pérdidas en la proporción de sus aportes. El capital social se divide según las acciones y el número de socios en este tipo de sociedad no puede ser inferior a 3. La sociedad anónima existe entre 2 o más personas bajo una denominación social que se compone exclusivamente de socios cuya responsabilidad por las pérdidas se limita a lo que aportaron, al capital que dieron. El capital está representado por títulos que pueden ser negociables. Esto lo conocemos como acciones y deben ser íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión. Este tipo de sociedad puede ser de suscripción pública o de suscripción privada. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que como su nombre dice, es la sociedad donde no se responde personalmente de las deudas sociales. Este tipo de sociedad se forma por 2 o más personas mediante aportaciones de capital o de acciones de todos los socios, de todos los integrantes, pero no todos responden personalmente a las deudas sociales de este tipo de sociedad. El capital social se denomina cuotas sociales y no pueden estar representadas por títulos que sean negociables, tienen que ser títulos fijos. Las sociedades accidentales o en participación, que serán la última que vamos a tocar, constituyen un contrato por el cual 2 o más personas que tienen calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones comerciales dentro de dicha empresa. Uno de ellos debe ejecutar bajo su nombre, bajo su crédito personal, la responsabilidad de dar frente a las cuentas, de dividir las ganancias, las pérdidas, de tomar decisiones obviamente convenidas, pero uno de dichos socios debe dar la cara, es como la representación legal de este tipo de sociedad. Estas sociedades no tienen personalidad jurídica, carecen de denominación, patrimonio, domicilio y no están sujetas a requisitos de forma ni matriculación y pueden ser probadas por todos los medios. Ya que conocemos algunos de los tipos de sociedades que son más convenientes de constituir según la ley 479-08 y las modificaciones de la ley 31-11, desde mi punto de vista yo puedo decir que el tipo de sociedad más conveniente de constituir es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Aquí va mi punto. Cuando somos partícipes de una sociedad donde dependemos de las responsabilidades de otros socios, de otros participantes, nuestras acciones se pueden ver arriesgadas. ¿Por qué digo esto? Fácil. Porque no todas las personas tienen el mismo nivel de responsabilidad que nosotros tenemos. No todos van a ver el esfuerzo que se necesita para llevar a flote una empresa con el mismo entusiasmo que nosotros dos vemos. Por ejemplo, nosotros podemos ser partícipes de una sociedad y entregarnos completamente al crecimiento de dicha sociedad y que nuestro socio o que los demás integrantes que están junto a nosotros cooperando, ya sea con capital
con acciones o con lo que sea que estén aportando, no necesariamente esas personas tengan como que esa misma convicción, esa misma motivación para hacer crecer la empresa. Hay personas que participan en una empresa solamente por cobrar, por generar ingresos y no les importa de qué manera se afecte la economía de la empresa o la economía de los demás socios por la irresponsabilidad que ellos tengan respecto a sus funciones. Por esto, la sociedad de responsabilidad limitada es la que para mí es más opción, o sea, es más factible para constituir, ya que, todos los socios hacen aportaciones para el bien de la empresa, pero no todos tienen que responder personalmente a las deudas sociales. Y hasta aquí mi exposición. Gracias por la atención y espero que les haya gustado y hayan entendido. ¿Qué tal le pareció el video? Muy bien. Muy bien. ¿Tienen algún comentario que realizar, alguna pregunta? Bueno, como les explicaba, eso era lo que es la reforma que se le hizo a las sociedades en el 2008. Eso fue algo increíble. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que tenían como nombre sociedad anónima, ¿verdad? Las SA. Pero ¿qué pasa? Al hacerle una reforma a la ley, esas compañías que se decían ser SA, lo que correspondía era ser una SRL por el capital que tenía. Porque anteriormente tú constituías una sociedad anónima con $1 millón de pesos, me parece. Ahora, el mínimo de una sociedad anónima son 30 millones de pesos. Entonces, esas empresas que lo que tenían era $1 millón de pesos, 500,000 pesos, pasaron a ser sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, todas tuvieron que hacer esa transformación, hacer unos nuevos estatutos, depositarlo en la Cámara de Comercio y luego depositarlo en la DGI para el cambio a SRL. Chicos, si nadie tiene algún comentario o pregunta, la clase de hoy es hasta aquí. ¿Alguien que quiera decir unas palabras finales? ¿Qué le pareció el tema? ¿Qué aprendieron de la historia de la contabilidad? Nadie. Bueno, pues hasta aquí me despido diciéndoles que el próximo módulo es el módulo número 3 y se llama Procedimientos de un Sistema de Contabilidad. Ya entonces en este módulo 3 vamos a empezar a lo que son los primeros pasos de lo que es saber el origen de la contabilidad. ¿Qué partida debo afectar en una transacción X o Y? Bien. Tengan feliz resto del fin de semana. Cualquier duda que tengan, ya ustedes saben, nos vemos por la vía del WhatsApp y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias. Gracias. Chao.